Continuamos. A continuación, Iván Navolonoto orienta sobre el Transformational Breathwork o respiración transformacional. Esta práctica ayuda a restaurar patrones de respiración profunda y neutral que suelen inhibirse por el estrés, integrar emociones reprimidas y desbloquear energías, favoreciendo un equilibrio emocional, calmar la mente y reducir el desorden mental, entre otros beneficios. Seguimos con las prácticas que podemos incorporar en este año si buscamos una vida más consciente, más plena, sentirnos en paz, y podemos auxiliarnos de las prácticas de yoga, de respiración, de aceites esenciales, y precisamente vamos a conversar sobre esto con Ivana Bolonoto, que es instructora de yoga, de estas prácticas y consultora de bienestar. Bienvenida, ser humano. ¿Cómo estás? Hola, muchísimas gracias por recibirme aquí. Estoy muy bien, muy feliz de compartir sobre el yoga, sobre el trabajo de respiración. Es un tema que me fascina bastante. Los aceites esenciales también. Ivana, ¿podrías resumirnos el proceso de formación que has llevado hasta convertirte en facilitadora en estas áreas, en instructora? Todo empieza con una búsqueda personal para trabajarme a mí, mi proceso en el que estaba viviendo en ese momento. Sentía mucha ansiedad y eso. Y el yoga realmente llegó solo, yo no lo busqué. Y había un interés principal de mejorar mi flexibilidad, mi fuerza. Era un interés físico, sin darme cuenta que iba a llegar a los beneficios que trae el yoga, que son los beneficios emocionales, mentales y demás. Me pasó también igual con la práctica de breathwork o el trabajo de respiración. Fue también una búsqueda personal de contar con esas herramientas, y luego de experimentar sesiones transformadoras, yo dije, no, yo tengo que compartir esto. Y fue una decisión innata por aquí es que va mi camino. Es como que cuando algo te ala solo y te lleva por ahí, así mismo yo lo sentí. ¿Hay creencias distorsionadas sobre el yoga o malas prácticas? O sea, porque ahora el yoga está muy popular, Sí, pero yo me imagino que hay todo tipo de instructores, todo tipo de clases, gente claro. quizás no lo está haciendo bien. ¿Qué tú entiendes sobre esto? Bueno, yo empezaría por aclarar esos mitos que el principiante, por ejemplo, tiene, o esa persona que no desconoce de qué se trata esto. El yoga es una herramienta que podemos hacer todos, principiantes y no. No tienes que ser flexible, no es una práctica solamente física. También tiene meditación, respiración y todo eso. Yo pienso que también al estar arraigado o muy conectado con las tradiciones espirituales, también confunde un poco a las personas porque creen que es una religión, por ejemplo, cuando no lo es. Es una práctica secular que se puede adaptar a cualquier creencia personal. Si tú eres una persona religiosa, amén, tú puedes seguir ese camino con el yoga. Y qué sé yo, hay muchas personas que creen que esto no es para todos, cuando alguien principiante puede hacerlo, de cualquier edad, cualquier género. Esto no solamente es para mujeres, porque lo digo porque muchas personas me han escrito, no voy a tu práctica, no voy a tus clases porque no soy flexible, o siempre veo que hay más mujeres que hombres, cuando también era una práctica que era inicialmente practicada mayormente por hombres, pero todo va cambiando y así. Yo creo que algunas fotografías en las plataformas digitales de la parada de cabeza o del Sí, arado, Pachimotasana, confunde a la gente, asusta a la gente y sí, piensa, yo no soy capaz de hacer eso. sí, claro que sí. Eso también pasa. Y algo que yo no quisiera pecar, lo digo yo por mi propia decisión, es que a mí no me gustaría confundir, pero tampoco yo no voy a dejar de ser yo. Mi práctica no es la misma que yo hago en clase, por ejemplo. Yo trato de separar lo que es mi práctica con la del estudiante, por ejemplo. Y uno de los retos que yo tengo también, que estoy hablando en sentido personal, Sí. que he encontrado como instructora, es el mantener, por ejemplo, una práctica adecuada para todos. Porque en una misma clase te puede llegar una persona avanzada o un principiante
y cómo tú manejas esa clase apto para todos. Entonces ahí es que está el verdadero reto. Y tiene el mismo efecto, no importa si Juana llega a un ángulo tal o Pedro llega a un ángulo mayor, o sea, tiene el efecto en la salud integral. Sí, es positivo siempre. Yo pienso que sí. Y siempre invito al participante a encontrarse a sí mismo en la práctica, a respetar su cuerpo, a escucharlo, a conocer sus límites. Y que si hacemos alguna postura o algún ejercicio, también hay modificaciones y hay variaciones y uno llega hasta donde pueda llegar. Claro, el trabajo con uno mismo, yo pienso, no es la competencia de que si lo hago perfecto o que si fulano lo hace mejor que yo. Eso no es yoga. Yo creo que el reto más grande es ese, el soltar y conectar contigo mismo en la práctica. ¿Por qué hablas de transformador, el trabajo de la respiración? Es un nombre que se le dio a esa técnica en específica. Hay muchas técnicas en el mundo de la respiración. La que yo facilito se llama respiración transformativa, en inglés Transformational Breathwork. Y se llama así porque es una técnica específica que se enfoca en liberación masiva de estrés, en liberación de energía de trauma instalada en el cuerpo, en claridad mental, en conexión personal. Y la verdad que muy transformativa, por eso creo que le pusieron ese nombre. Yo estoy contigo y no vamos a parar, vamos a seguir. Inhalo, inhalo, exhalo. Yo lo estoy respirando contigo. No estás sola, no estás solo. ¿Y cualquier persona lo puede practicar? Sí, también cualquier persona lo puede practicar. ¿Y esto se hace en las sesiones, en las clases? ¿Si hay prácticas que la gente las siga haciendo en casa o no? ¿Debe ser con el facilitador? Yo pienso que a primera instancia debe ser con el facilitador porque son sesiones guiadas donde hay acompañamiento verbal de mi parte. Y al principio las empecé a facilitar por Zoom y luego ya he tenido ya presenciales. Pero algo que me frenaba era como que realmente por Zoom iba a funcionar. Y o sea, lo que he recibido, el feedback de personas que ni conozco, que le ha llegado mi link y han hecho la sesión de respiración y luego me escriben en privado, en llanto, porque han liberado emociones, han liberado cosas, han sentido que han sanado o han sentido que han descubierto cosas que no conocían. Para mí eso ha sido una de esas mayores satisfacciones que he sentido al facilitar este tipo de práctica. ¿Hay manera de explicar dónde está la magia de ese trabajo de respiración? Porque uno se pone a pensar, la respiración es algo que hacemos en automático. No respiramos bien. Ajá. Inclusive una persona llega a la emergencia de una clínica y el médico le dice, pero relájate, respira. Y la persona está todo lo contrario, no respira como debe ser. O sea que no es tan fácil. ¿Cómo la gente puede entender por qué trabaja de manera tan profunda una práctica de respiración? Aquí te voy a hablar específicamente de la que yo facilito, pero supongo que porque cada técnica tendrá su patrón, su ritmo, su profundidad. La respiración transformativa, al ser circular y al practicarse de una manera específica, por ejemplo, en este caso solamente por la boca, estamos oxigenando muchísimo el cuerpo y estamos llevando mucho oxígeno a la sangre. Eso hace que nuestra corteza prefrontal se empiece como esa mente analítica, la del ego, la del yo, empieza a cesar un poco y empezamos a sentir más. Al llevar tanto oxígeno a nuestro cuerpo físicamente, empezamos a sentir cambios fisiológicos, un poquito de hormigueo, un poquito puede que sea un poquito de calambre, puede que asuste lo que yo estoy diciendo, pero realmente hay algo que se puede experimentar. Y al trabajar esa incomodidad con la respiración, el seguir 40 minutos, 1 hora de esa respiración activa, con retenciones también, yo creo que ahí es que empieza como la magia de la transformación. Porque así mismo como te presentas aquí, así mismo en la vida, atraviésalo, permítete,
Ahora, si la persona experimenta estas sensaciones, la guía es importante. Yo La guía pienso del que sí, facilitador. claro. Yo siempre Sí. estoy ahí guiando. Ok. Mi acompañamiento verbal nunca para. Con la ayuda de la música también, hay música evocativa que te ayuda a mantener, por ejemplo, el ritmo, pero yo siempre te voy a recordar, ve a tu ritmo, simplemente ubica tu profundidad, que se sienta que tú estás respirando de manera profunda, que tú estés llenando todos tus pulmones, que no se sienta forzado. Pero mi acompañamiento siempre está y también respiro contigo de vez en cuando. Ya. Y esto se trabaja a nivel general, por ejemplo, cuando uno habla de Reiki, se dice, no, la energía sabe hacia dónde va, no hay que pedir nada en específico, por ejemplo, pero hay otras prácticas que uno puede decir, mira, estoy trabajando un duelo ahora, una Ujú. tristeza profunda por un duelo, o tengo mucha ansiedad, mucho estrés, me siento con mucho cortisol. ¿En esto ustedes trabajan algo específico No o la necesariamente. respiración sabe que debe? Yo creo que sí, que uno va buscando. En una misma sesión yo he tenido personas, así mismo como lo mencionaste, personas que han vivido duelos muy fuertes. Y me viene una persona en específico que, que ella me pedía, y luego de su primera vez experimentando la respiración transformativa, ella me dijo, yo tengo que hacer parte de mi proceso terapéutico, aparte de ir a terapia, aparte de irme en contacto con la naturaleza, aparte de todo mi proceso terapéutico, yo necesito incluir la respiración porque el nivel de liberación es como un trabajo somático, así mismo como el yoga, que uno puede liberarse físicamente, como todos los trabajos somáticos, la respiración es un trabajo somático. Y en una misma sesión he tenido personas con duelo, he tenido personas con simplemente estrés, que quieren liberar el estrés, personas que no saben por qué llegaron ahí, personas curiosas que quieren saber qué voy a sentir y que me han escrito al final de la sesión y me han dicho, oye, me di cuenta de algo que yo no sabía que yo tenía. Y para mí eso es increíble, todavía sigue siendo increíble. O sea, Sí, no deja de sorprenderme ni ya. de abrumarme positivamente como el impacto de las Sí, porque personas. es como un viaje hacia el Sí, interior y hay como un autodescubrimiento. totalmente. Sí. Ivana, muchísimas gracias. Tus contactos han estado en pantalla y la idea es que el público pueda contar con diferentes opciones y vaya probando. A veces no nos cuadra algo, otras veces no nos resonamos con eso, pero lo importante es saber que hay muchas opciones para Totalmente. sentirnos bien. En tu caso, ofreces clases de yoga, trabajos de respiración transformadora, la opción de los aceites esenciales. Así que gracias y hasta un próximo encuentro. Gracias a ti por recibirme.